¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos entonces a entrar a la palabra. Me gustaría que me acompañen a la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan me gustaría que estén conmigo en el capítulo 4 y todos puestos de pies para honrar la palabra. Voy a dar lectura a los primeros 6 versículos del capítulo 4, primera de Juan. Cuando todos los tengan, digan amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que prepares nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, que sea una palabra de aliento, un bálsamo, una palabra que nos rete, que nos eduque, que nos instruya y que nos ayude por el camino que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el día de hoy voy a hablar del tema que la iglesia debe estar preparada para discernir. La iglesia debe estar preparada para discernir. Me recuerdo cuando yo era niño, allá en Puerto Rico, al lado de mi casa había un parque de pelota. Jugábamos softball, jugábamos béisbol, jugábamos todos los deportes que había en ese parque. Y yo cuando jugaba en los outfields, detrás del parque había un pequeño río. Y yo me recuerdo que mi mamá siempre decía, cuando el río suena, pues es porque agua trae. Y yo me recordaba que muchas veces yo estaba allá en el outfield esperando que batieran la bola hacia donde yo estaba. Y de momento oía el río. Y yo decía, espérate. Y cuando miraba así, para la mano derecha, nosotros vivimos en la cordillera central, allá en Puerto Rico, se veía de la forma que se veía las montañas, hacían como una V. Y usted veía de momento la lluvia que se acercaba. Cuando yo vi el río y miraba para allá, yo empezaba a correr y todo el mundo me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, agua viene. Y yo, no va a llover, agua viene, vamos. Yo parecía al profeta Elías. Yo seguía corriendo y corría más rápido que los caballos, porque yo no me quería mojar. Y eso, aunque a mí me da gracia, la realidad es que muchos de nosotros somos buenos para discernir cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a hacer calor, cuándo no va a hacer calor, cuándo va a caer nieve, cuándo no va a caer nieve. Pero no podemos discernir los tiempos espirituales en los que vivimos en los días de hoy. Y creo que es de menester, que es imperativo que todos nosotros aprendamos. Creo que hay una demanda de parte de Dios
para que todos nosotros primeramente entendamos que no podemos seguir viviendo como si nada esté sucediendo, como si nada esté pasando. La realidad es que espiritualmente hablando se han levantado demasiados enemigos, unos enemigos muy grandes que en la Biblia los llama anticristo, un sistema de pensamiento que está totalmente en contra de lo que Cristo es. Y nosotros no podemos seguir viviendo como si no conociéramos nada. Tenemos que vivir de tal manera que nosotros podamos reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Tenemos que caminar de tal manera que podamos reconocer qué es bueno y qué es malo. Tenemos que estar andando de tal manera en la iglesia que podamos reconocer cuando la palabra es de Dios o la palabra no es de Dios. Antes de entrar, ya que vamos a hablar sobre esto de discernir, me gustaría dar una definición para que tengamos una idea de lo que esta palabra en griego es akrino, de lo que esta palabra significa y cómo nosotros debemos entenderla. Discernir significa distinguir, separar mediante una búsqueda diligente, separar mediante una búsqueda diligente o examinar. Puesto todo junto, lo que quiere decir que nosotros tenemos que probar todo. No podemos seguir tomando lo que la gente nos dice a cara y decir, oh sí, eso está bien, sí, ok, eso es verdad. No, tenemos que examinar todos los espíritus, tenemos que examinar todo lo que sucede, y eso es el llamado que el apóstol Juan nos hace en esta carta. En este versículo 1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. No creáis a todo espíritu, no creáis todo lo que se oye en la radio, no creáis todo lo que se oye en la televisión, no creáis en todo tipo de fábulas que se están hablando, sino que todo lo que se diga, pruébelo. Yo siempre he dicho, y usted me va a seguir oyendo diciendo que todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Si pasa el examen, si pasa la prueba de ser filtrado por la palabra de Dios, entonces tómelo, atesórelo. Pero si no pasa el examen de la palabra de Dios, deséchelo, porque no es de Dios, y todo lo que no es de Dios es anticristo. Bendito Jesús. Esto de discernir la palabra de Dios, de discernir los espíritus, es algo que la Biblia nos habla. Y voy a hablar unos cuantos versículos sobre esto, pero está directamente relacionado a la palabra de Dios. Usted necesita meterse en esta palabra. Usted necesita entender esta palabra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Hebreos 4:12, bien conocido por muchos de ustedes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios es. Y si nosotros queremos empezar a incrementar, a hacernos mejor en esto de discernir, necesitamos meternos en la palabra de Dios. Necesitamos entender lo que Dios dice, para de esa manera nosotros poder empezar a probar los espíritus. Una mente que discierne es una mente que demuestra sabiduría, discernimiento, y que va más allá de lo que se ve o escucha. Por ejemplo, la palabra de Dios es discernida espiritualmente. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:14. Ahí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente hablando. Si no conocemos la palabra de Dios,
si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a poder discernir lo espiritual? ¿Cómo vamos a discernir lo que Dios verdaderamente quiere? Aquí dice que el que no puede discernir, para esa persona las cosas son locuras. Y hermanos, yo quiero que entiendan algo. Lo que el apóstol está hablando aquí, no se lo está hablando a un mundo inconverso. Se lo está hablando a un grupo de personas que asisten a la iglesia. Porque aquí dice amados, o sea, le está hablando a la iglesia. Y esto quiere decir entonces que aún dentro de la iglesia, aún dentro de este vínculo donde hay tantas personas que profesan, dicen que conocen a Dios, la realidad es que no conocen a Dios. No tienen el poder de discernir y están siendo engañadas muy fácilmente. A nosotros se nos ordena, de acuerdo a Romanos 12:9, se nos ordena el odiar lo que es malo y aferrarnos a lo que es bueno. Romanos 12:9. En otras palabras, nosotros debemos aprender a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ahora, no se me equivoquen, Dios no odia al pecador, Dios ama al pecador, pero Él odia el pecado. Ama al pecador y odia el pecado. Así que usted ame lo suficiente a su familia, aunque estén en pecado, como para amarlo de tal manera como para orar por ellos, para pararse en la brecha por ellos, para que el Espíritu de Dios algún día los alcance. Las Escrituras nos advierten a nosotros y nos hablan de todos esos falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, que lo único que hacen es traer cosquillas a los oídos, que lo único que hacen es traernos unas herejías destructivas, que lo único que hacen es traernos unas enseñanzas perversas y así por el estilo. La palabra de Dios nos habla constantemente sobre esto. Si usted empieza a leer el Nuevo Testamento y usted empieza por el primer libro del Nuevo Testamento, ¿qué es cuál? No, del Nuevo Testamento. Ay, ya me los colgué a todos. A todos me los colgué. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Si usted empieza a leer ahí, usted no va a ir muy lejos antes de encontrarse con un aviso de parte de Dios. En el capítulo 7, de los versículos 15 al 20, Jesús dice: cuidado con los falsos profetas que vienen a ti con piel de oveja, estos vestidos como si fueran profetas, pero interiormente son lobos voraces. De estos dice que los conocerás por sus frutos. Las uvas no se recogen en arbustos espinosos, ni los higos de cardos. Así que todo buen árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Un buen árbol no puede producir malos frutos, ni un árbol malo producir buenos frutos. Todo esto lo está diciendo el Señor en el capítulo 7, comenzando del versículo 15. Nos está diciendo a nosotros que esta gente dicen ser profetas, que esta gente dicen ser maestros, pero en la realidad los declara como lobos rapaces. ¿Qué es lo que quiere hacer un lobo? Matar, destruir. Y estas personas hacen eso con toda palabra falsa que ellos hablan. En Efesios 4 encontramos que el apóstol Pablo nos exhorta a los líderes a equipar al pueblo. Me exhorta a mí, los exhorta a todos ustedes a equipar al pueblo de tal manera que ya no sean llevados como niños. Cuando usted no puede discernir lo bueno y lo malo, cuando usted no puede discernir usando la palabra de Dios, usted es un niño. ¿Y qué sucede con un niño? Bueno, en mi tiempo, cuando mi mamá decía vámonos, yo no podía decir, pero ¿por qué? Si yo me atrevía a decirle algo, ya usted sabe. Ya usted sabe cómo era la cosa. Yo me recuerdo que estando me montaron cuando fuimos a un supermercado grande, porque nosotros comprábamos en colmado, pero fuimos hacia el área metropolitana y fuimos a un supermercado grande y yo estaba, wow, ¿qué es esto? Bendito Dios. Y me tenían montado en un carrito y yo así, chiquitito, pero me recuerdo y me recuerdo que a mí mi mamá solamente me miraba, no tenía que decirme las cosas dos veces.
porque yo sabía lo que pasaba. Y recuerdo ver a un niñito chiquito que la mamá le dijo algo y mire, el nenito hablando a la madre y todo. Y yo lo único que hice fue esconderme en el carro, porque yo sabía que si yo le hacía eso a mi mamá, yo sabía lo que venía para mi vida. Venía el fuete. Y yo me escondí en el carro y yo dije, mira, para que yo no reciba el fuete también por si acaso. Pero nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Ahí no hubo nada de fuete. Pero la realidad es que cuando nosotros no discernimos, somos niños y somos llevados de un lugar a otro. Pablo dice, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué triste es que hay tantas personas que están siendo llevadas hoy por donde quiera, de un lado al otro lado, de una doctrina a la otra doctrina. Qué pena, personas que llevan años, estamos hablando 20, 30, 40 años en la iglesia y todavía están actuando como unos niños fluctuantes, porque esto no es de cuánto tiempo usted tiene. Esto es de cuánta palabra usted coma. Amén. Santo Dios. Y mientras más rápido usted aprende a comer, más rápido lo sacan de la leche, más rápido empiezan a darle comida dura. Aleluya. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere de cada uno de nosotros. Para que entonces podamos discernir. Hoy más que nunca necesitamos el don de discernimiento. Hoy más que nunca. Yo no creo que voy a encontrarme con ninguna persona aquí que va a decir, pastor, eso es un error. Yo creo que todo el mundo entiende esto. Muchas personas que tienen el hábito de asistir a la iglesia, muchas personas que tienen el hábito de asistir a la iglesia son engañados muy fácil por diferentes causas. Voy a mencionar 4 nada más. Primero, porque no conocen la palabra. No podemos discernir y se nos engaña muy fácilmente porque no conocemos la palabra de Dios. Segundo, porque aceptan el renombre de la persona. Oh, mira, no has oído en tal lugar, predica en la persona tal y todo el mundo para allá. Y todo lo que esta persona dice lo toman como verdad, solamente por el nombre que tiene la persona. Y la realidad es que nada de eso es indicativo. Mire, una iglesia abarrotada de miles y miles de personas no es indicativo de una iglesia exitosa. Y no tengo nada en contra de las iglesias grandes, siempre y cuando el evangelio es puro y es claro y es verdadero. Pero desafortunadamente nosotros en la ecuación nosotros igualamos iglesia grande, iglesia eficaz. Y cuando hay un renombre así, muchas personas van y oyen a esta persona y no importa lo que digan, la gente lo toma como algo que es verdad, porque lo dijo esta persona que tiene muchas personas allá en su iglesia. La otra razón por la cual nos engañan muy fácilmente es porque no tenemos una vida donde escudriñamos la palabra de Dios. Hermanos, no es suficiente con que usted tome, y no tengo nada en contra, que usted tome un papelito que tiene un cuadrito y diga, hoy te toca leer de Isaías 6 a Isaías 9, te toca leer un salmo, un proverbio y el primer capítulo de Mateo. Esa es la lista esa que hay de reading plans, eso, la plan para estar leyendo. Yo no tengo nada en contra de eso, pero a nosotros se nos ha llamado a escudriñar la palabra. Escudriñar quiere decir meternos más adentro de la palabra para conocer verdaderamente cuál es el intento, qué quiere decir el autor. Y yo con cautela voy a decirles algo a usted. Nosotros he oído esto y yo a veces lo he dicho y quiero que a las personas que les he dicho esto que entiendan de dónde yo vengo para decirle esto. Cuando usted lee la palabra de Dios, yo siempre le he dicho a personas, ¿qué significa eso para usted? Pero entendamos algo, que lo que significa para usted no está basado en lo que usted quiere que signifique, sino está basado en lo que el autor de la palabra está diciendo. ¿Está usted entendiendo la palabra tal como la palabra dice y está entendiendo usted lo que el autor está tratando de decirle? Porque si el autor le está diciendo a usted que es blanco, oiga, no, yo entendí que es negro. Ok, pues usted está errado, usted tiene un error.
Porque el autor quiere decir que es blanco. Y usted tiene que llegar a entender que eso es blanco. Pero no tenemos una vida donde escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque vivimos muy rápido. Tenemos las prioridades mezcladas. Dios, si lo podemos decir de esta manera, es el plato de segunda mesa. Si sobra tiempo, entonces yo leo la palabra. Si sobra tiempo, entonces yo oro. Si sobra tiempo, entonces yo separo para Dios. Cuando Dios dice que debe ser lo contrario, que Él quiere ser el primero. Dios es un Dios celoso y créame que Dios quiere ser el primero. Él quiere ser el primero en tu vida. Quiere ser primero que tu esposa, tu esposo, tus hijas, tus hijos, tu trabajo, que todo. Pero yo le garantizo algo, que cuando usted pone a Dios primero, usted pone todo lo demás primero. Si usted pone a Dios primero, usted está poniendo a su esposo primero. Usted está poniendo a sus hijos primero. Usted está poniendo a su trabajo primero. Porque Dios conoce que usted tiene necesidad de estas cosas. Y si usted se preocupa por la casa de Él, Él se va a preocupar por su casa. Él se va a preocupar por su casa. La cuarta razón es, y no me tiren piedra, por favor, que no, esto no soy yo. Mire para allá arriba, que fue el que me dijo que lo dijera. Por la apatía a la palabra de Dios. ¿Qué es apatía de la palabra de Dios? Eso es cuando vamos a la iglesia, porque mire, vamos a la iglesia porque ya estamos con casi hechos unos robots. Hace unos años atrás, yo no sé si ustedes se recuerdan, en la televisión había un anuncio de Dunkin' Donuts. Y era como a las 2 de la mañana. Y salía un hombre y decía, I gotta bake the donuts, I gotta bake the donuts, I gotta bake the donuts. Eso era toda la mañana, a esa hora, porque ya estaba casi un autómata, ya casi estaba así. Entonces nosotros ya llegamos a la iglesia así. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Llegan a la iglesia y no saben ni por qué llegaron a la iglesia. Yo creo que cuando se dan cuenta dicen, ¿y dónde estoy yo? Y eso es apatía. Llegan aquí y no toman la palabra. Cuando nosotros hablamos palabra, yo siempre he dicho, traiga libreta, traiga lápiz y empiece a tomar nota para que usted pueda repasar esto en su casa. Oiga el mensaje nuevamente. Filtre todo lo que yo digo o lo que diga la persona que esté aquí. Filtrelo por la palabra de Dios. Y lo que no sea, elimínelo. Y lo que es, tómelo y atesórelo. Pero cuando hay una apatía no lo hacemos. Llegamos a la iglesia porque es que me tienen que ver, porque si no me van a llamar. El culto se acaba a las 4 de la tarde y a las 4:10 ya me están llamando. Oye, no te vi en la iglesia. Y para evitar que lo llamen, entonces dice, déjame ir. ¿Verdad, Tato? Dice, déjame ir. No, usted quiere llegar a la iglesia porque usted quiere adorar al Rey de Reyes, porque usted quiere oír la palabra de Dios, porque usted quiere alimentarse juntamente con sus hermanos, porque usted quiere estar en comunión con sus hermanos, comunión con Dios, porque quiere amar a sus hermanos, quiere amar a Dios. Y este es el lugar donde usted se alimenta. De otra palabra, usted seguirá siendo un niño. Eso es lo que la palabra nos enseña. La advertencia de todas estas personas, de todo esto que estamos hablando, el apóstol verdaderamente empezó a hablarnos de nosotros en el capítulo 2. No tienen que ir para yo ir allá. Comenzando en el versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es el anticristo? Estamos hablando hoy del espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es aquel espíritu que está en contra de todo lo que es de Cristo. Mire qué fácil. Mire qué fácil. Si usted lo pensó de esa manera, le voy a dar una A. Hay una persona que eventualmente se va a revelar como el anticristo, pero hay un espíritu de anticristo que ya existe. Y cuando el apóstol lo escribió hace 2000 años atrás, quiere decir que ya hace 2000 años atrás ya existía este espíritu. Y es el espíritu que se opone, que es en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice esto? Versículo 19. Mire esto, no lo digo yo, esto lo dijo el apóstol, así que tira la piedra a él. Dice: salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Entendemos esto? Estas personas que son anticristos, que tienen un pensamiento en contra de la palabra de Dios, salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Personas que perseveraron por un tiempo dentro de la iglesia. Personas que por un tiempo oyeron palabras, pero dice que salieron entonces de nosotros y hoy están hablando cosas que son anticristo. Usted va a ver que la persona más odiosa, la persona más odiosa en esto del anticristo es una persona que estuvo por un tiempo en la iglesia y se fue de la iglesia. Porque cuando se van de la iglesia, entonces sí que hablan. Alabado, las palabras que el pastor no le dejó decir, entonces sí que las dicen por montones. Si son mujeres, bueno, las mujeres dicen que hablan 35,000 palabras al día. El hombre nosotros 7,000 nada más. 7,000 nada más. Eso dicen los estudios. Así que por cada 5 palabras de usted, una de nosotros. Hey, yo no lo digo yo. ¿Acaso he dicho yo? pero me imagino entonces que esas personas cuando salen de aquí, eso es cuádruple. Eso empiezan a hablar en vez de 35,000 palabras, ahora son 100,000 palabras. Hablando barbaridades, hablando cosas que no son ciertas de la palabra de Dios. Salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que cuidarse. Porque no toda persona, y es desafortunado que no toda persona que está sentado al lado de usted es. Cuando llegue el día de rapto, yo lo sigo diciendo y lo sostengo. Cuando llegue el día de rapto, yo espero que sea un domingo. Yo espero que se un poco más se cae. Yo espero que sea un domingo. Porque cuando sea ese domingo y esté la gente en la iglesia y vean que más de la mitad de la iglesia se quedó, la mitad se va y más de la mitad se queda. ¿Quién va a ser usted? ¿Se va o se queda? Eso lo dicta si usted discierne bien la palabra de Dios y discierne bien los espíritus. Hermanos, Dios nos manda a que probemos todos los espíritus para ver si son o no son de Dios. No tenemos el lujo de sentarnos pasivamente sin examinar todo espíritu que habla. La mentira se ha convertido en una verdad para muchos. Se ha convertido en una verdad para muchos. Ya voy a avanzar aquí para casi terminar. En el versículo 1, Juan nos está diciendo a nosotros, estoy en el capítulo 4, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Probar, esta palabra de probar, examinar, nos está hablando a nosotros de poner todo espíritu en una evaluación, un sistema de evaluación, de examinarlo, de comprobar algo. Eso es lo que la palabra dokimaxo significa, probar. Probar, mirar a ver si esto pasa el examen, si esto es o no es de Dios. Y nosotros debemos entender que tenemos un estándar para comprobar esto. Uno es la Biblia y otro es el hecho de quién es Dios. Hace un tiempo atrás yo les enseñé que el nombre de la Biblia nosotros lo llamamos como el canon bíblico, ¿verdad? ¿Quién ha oído la palabra el canon bíblico? Ok, y ahí lo que prestaron atención a esa clase, entendieron que la palabra canon significa ¿qué? Regla de medir. Oye, como se rieron mucho, pero ninguno dijo nada, no prestaron atención. El canon, la palabra latín de canon es regla de medir. Eso es lo que esa palabra significa. Entonces, el canon bíblico es la regla de medir. Todo lo que nosotros vamos a probar, todo lo que nosotros vamos a discernir debe ser de acuerdo a esta regla de medida, el canon bíblico. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo, pruébelo todo. Usted no está cometiendo un error con comprobar y preguntar y ver. Ahora, eso no quiere decir que usted se base en
no voy a usar esa palabra, Señor, dame otra. Eso no quiere decir que usted ahora, a toda persona que va a verlo, va a mirar así de reojo. Yo no sé, este o esta, no sé. No, eso no quiere decir. No quiere decir que usted se va a poner antipático. Vamos a decirlo de esa manera. La hermana Sandra se ríe ya. No se va a poner antipático, y ya no se va a hacer antisocial y no va a hablar con nadie, porque no, yo tengo que probar primero si tú eres o no eres. No, eso no es lo que quiere decir. Es más, usted necesita compartir con la persona, porque mientras más usted comparte, más usted va a conocer quién es, porque la persona, cuando más relajada se encuentran, es como el borracho, cuando más relajadas están, es cuando más hablan. Es cuando más hablan, y es cuando entonces usted va a conocer quién es esa persona, y entonces usted va a poder discernir qué hay o no en ella. Esta palabra dokimazo se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, donde dice: no menosprecéis la profecía. En esa no menosprecéis la profecía, en griego quiere decir no menosprecéis la palabra, no menosprecéis la predicación. Hermano, no vengan a la iglesia a menospreciar la palabra. No menosprecie lo que se habla de aquí. Nosotros los pastores, si hacemos el trabajo correcto, yo por lo menos me preparo, yo estudio, yo me quemo las pestañas buscando, leyendo, preparando el mensaje, y hago uno y lo borro y sigo, tengo 40 borras de un mensaje hasta que tengo el mensaje que quiero. Y lo hacemos ¿por qué? Porque queremos prepararlo a usted para que no sea un niño llevado de un lugar a otro. Pero aquí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, dice que no menospreciemos la profecía. Si el apóstol Pablo dice eso, ¿es por qué? Porque había personas que estaban menospreciando la palabra de Dios. Y así sucede mucho hoy. Personas que llegan a la iglesia menospreciando la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. A Dios aprobado. ¿Cómo usted se puede presentar delante de la presencia de Dios aprobado? Si usted no conoce los espíritus, si usted no pesa los espíritus, si usted no tiene una balanza espiritual para ver qué es y qué no es, ¿cómo se va a presentar usted delante de Dios aprobado? No puede. No puede. Bendito Jesús. Hay un dicho que dice: no importa en lo que tú creas, siempre y cuando tú creas en algo. Eso lo dijo Lady Gaga. Pero mira, aquí personas conocen a Lady Gaga. ¿Quién conoce a Lady Gaga? Levante sus manos. Está bien. No, sea sincero. Yo conozco a Lady Gaga. Bendito Dios. Y ella está diciendo que no importa en lo que tú creas, siempre y cuando tú creas en algo. Este tipo de dicho asume que la verdad absoluta de Dios no existe, que es solo una imaginación de nosotros. No importa lo que tú creas, siempre y cuando tú crees en algo, esa es tu verdad. Esa es tu verdad. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta, pero la realidad es que Dios es la verdad absoluta. Jesús dijo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Eso es una verdad absoluta. Nadie puede refutar eso. Nadie puede decir lo contrario. Sí, de acuerdo a Lady Gaga, usted puede creer otras cosas, que todos los caminos conducen a Roma. A ver, allá iba se ríe. Allá que todos los caminos conducen a Roma. Y esa es su verdad. Pero ese es un error de parte de usted. Entonces, esto no es que creamos en lo que queremos creer, es que creamos en la verdad. Y a muchos de nosotros nos están robando los dulces. Un teólogo, Lenkin, dijo lo siguiente: la maldad más severa es la distorsión de la verdad. La verdad más severa es la distorsión de la verdad. Cuando nosotros decidimos doblar la verdad para un lado. Y si yo no estoy preparado, me roban ese dulce. Vienen y me dicen algo y me roban ese dulce. Por ejemplo, un ejemplo. Dios es amor. El nuevo sistema unitario de religión.
Nueva Escuela de Pensamiento, Dios Unitario, donde dice, como Dios es amor, Dios no me va a castigar a mí por el pecado, porque Dios es amor y Dios no puede castigar. Eso es lo que una persona que por un tiempo fue un pastor bautista salió de la iglesia bautista, se fue enojado que ellos y empezó este sistema nuevo, donde Dios es amor y por consiguiente Él no me puede castigar. Eso quiere decir que yo vengo a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado yo vivo la vida loca, yo vivo al garete, pero Dios es amor. Pero exacto, ahí ya la hermana dijo, pero también Dios es un fuego consumidor. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 4. Es un fuego consumidor, así que no se equivoque. Pero mucha gente, esa iglesia empezó con 7 miembros y en menos de un mes, oigan esto para que entiendan lo que es robarle los dulces a alguien. En menos de un mes, esa iglesia fue y se llenó a más de 5,000 personas. En menos de un mes. Y las personas eran personas que salieron de iglesias. Porque Dios es amor. Y hoy esa escuela de pensamiento tiene más de 1,5 millones de seguidores. Todo porque un pastor bautista se enojó y se fue. Bendito Dios. ¿Por qué debemos estar preparados para discernir? Tome nota, secretario, así le decían a Tres Patines. Bendito Dios, si quizás recuerda a Tres Patines. A ver, aquí que dice que sí, aquí que dice yeah. Tome nota, secretario. ¿Por qué debemos estar preparados para discernir? Porque nuestra vida depende de ello. Su vida depende de ello. No se equivoque. Esto que estamos aquí, esto solamente es un shell, es un carapacho para la verdadera vida que nosotros tenemos. Tenemos un espíritu, somos espíritu y nuestra vida es eterna. Y la palabra dice que para algunas personas van a experimentar una segunda muerte. Es bueno que usted nazca 2 veces y muera una, que usted nazca una y muera 2. Porque si usted muere la segunda vez, eternamente usted va a estar en el lago de fuego. En el lago de fuego, eternamente. Ahora, piense lo que esto de eterno significa. Trate de tener números 1, 2, 3, 4, 5 y trate de ver hasta el último número. A ver, se nos enseñó en la escuela que el sistema de números es infinito, ¿verdad? Ahora, imagínense, esa es la eternidad de Dios. ¿Usted va a estar con Dios o va a estar en un infierno? Y perdón que se lo diga esa palabra, pero a mí Dios me llamó a decirlo como lo dice. Y alguien que habló del infierno en la Biblia, nadie habló del infierno en la Biblia más que Jesús mismo. Eso fue de todo lo que él habló. Jesús habló del infierno más que de todo lo demás que él habló. Porque es una verdad absoluta. ¿Para dónde vamos nosotros? Para el cielo, a estar delante de la presencia de Dios por una eternidad, o por esa misma eternidad estar en el infierno donde... Entonces la vida, ¿por qué usted quiere discernir? Porque su vida depende de ello. Segundo, porque la iglesia ha perdido la valentía y voluntad de incomodar al mundo. La iglesia ha perdido la valentía, las agallas de incomodar al mundo. Hoy queremos, no se te puede decir algo. Mira, pastor, ¿qué va a predicar hoy? Dios es amor. Dios es amor. Pero no, que yo no quiero incomodar a nadie. Yo he tenido personas que me han hablado a mí personalmente. Esto no es que me han dicho, que me han hablado. No me gusta mi iglesia porque en mi iglesia no usan la palabra pecado. Todo es una mala opción, un camino incorrecto. No, el pecado es pecado. That's it. Una mala opción. Los ministros no tienen un entendimiento doctrinal claro. Aleluya. Mire, hermano, tengamos cuenta, porque tenemos muchas personas que sí aman a Dios de verdad, pero no están ministerialmente preparados para enseñar la palabra. No todo el mundo puede pararse y tomar un mensaje, tomar algo y desarrollarlo de acuerdo a lo que la palabra es. Y es por eso que tantas personas han sacado
del contexto muchas de las doctrinas que están aquí y las han sacado de contexto, porque doctrinalmente hablando no están preparados. Entonces usted necesita estar preparado para poder discernir quién y quién no está preparado. La iglesia no tiene una claridad doctrinal. La iglesia no tiene una claridad doctrinal. Si usted asiste a una iglesia donde no tienen claridad doctrinal, no entienden doctrina, salga de ahí. Mire, sálvese por su vida. Sálvese. Salga de ahí corriendo. Busque una iglesia donde le den comida espiritual. La comida espiritual a veces amarga. Quiero que entiendan eso. A veces como alcohol en la herida. Porque la palabra de Dios no solamente nos educa e instruye, sino que nos redarguye también. Nos reta, penetra hasta lo más profundo del corazón, como una espada de dos filos. Vaya a una iglesia donde el mensaje es balanceado, donde le van a enseñar la palabra de Dios. Mi propósito, mi oración a Dios desde el día número 1 ha sido y sigue siendo y continuará siendo. Mi propósito, ayudarlo a usted a que usted se prepare de tal manera que usted pueda defenderse cuando usted esté allá afuera. Cuando usted esté en el supermercado, que usted pueda defenderse. Cuando usted esté en la oficina del tax collector, que pueda defenderse. No el por qué no tiene que pagarlo, sino el por qué la fe de usted. Y por último, ¿qué dice? Por las últimas dos cosas, Dios quiere una novia pura. Aleluya. Dios quiere una novia pura. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin manchas. Eso es lo que la iglesia, eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que nosotros tenemos que discernir para ser sin mancha y sin arruga. Y dice aquí por último, porque somos guardianes de la verdad. Usted y yo somos guardianes de la verdad. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Que mucho nos gusta a nosotros meternos en conversaciones que no tenemos que meter la cuchara, Dios mío. Usted sabe lo que estoy hablando. Usted, si es usted uno de ellos, solamente sonríe y mire para el frente. Si usted es uno de ellos, para que nadie sepa que es usted. Pero nos gusta. Y aquí dice, evita la profana plática sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Evita todo esto que no te alimenta el alma. Si yo le pregunto a ustedes ahora, si yo le hago una pregunta a usted ahora y le digo, en un pedazo de papel, yo quiero que usted me escriba todo lo que usted hace en un día común, todo lo que usted hace, todas las diferentes actividades, para que usted vea. Me imagino que muchas personas a las 7 de la noche, Claudio, van a poner ahí, ver la novela. Nuevamente, mire para el frente para que nadie sepa que es usted. Pero la realidad es, ¿en qué estamos nosotros preocupando nuestro tiempo? ¿Qué más importante? ¿Su alma o la novela? Tato dijo la novela. La novela, ok. Ya iba a decir, vamos a poner en disciplina ahora. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda. Ay, hermano, yo creo. ¿De verdad tú crees? A mí me toca el hecho, porque si usted lee los versículos de 2 al 3, va a ver algo bien interesante. Y es que hasta los demonios creen. Señor amado, sácame de esta.
No estoy llamando a nadie demonio, por favor. Pero Marcos 1:24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Mire, los demonios se postraban delante de Jesús. Y hay personas que asisten a una iglesia que no quieren acceder delante de la persona de Dios. Yo voy a la iglesia, pero que a mí no me digan que yo voy a hacer esto o que tengo que hacer aquello otro, que no se atrevan porque yo soy así. ¡Qué silencio! Y aquí dice que hasta los demonios se postraban delante de él. Y Marcos 5:7, el demonio gadareno le dice a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabe? El que usted confiese a Jesús no quiere decir que usted es. Lo que define si usted es no solamente confesar a Jesús, es cómo usted vive. Amén. Y si usted quiere vivir para Cristo, tiene que discernir la palabra de Dios. Tiene que probar todos los espíritus para que no sea llevado de un lugar para otro. Hermanos, hemos hablado un mensaje que es importante para la iglesia de hoy. Yo creo que de todo lo que hemos dicho, lo más importante es esto: que usted necesita discernir porque su vida depende de ello. Su vida. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te doy gracias, Señor amado, por la palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos has hablado de una manera clara, concisa. Nos has enseñado, Señor Todopoderoso, que hoy tenemos que discernir tu palabra, que hoy tenemos que probar todos los espíritus. Te pido, Dios, que tú nos prepares desde este momento para que podamos probar todos los espíritus y poder filtrarlos por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a reconocer tu palabra verdadera, tu doctrina verdadera, que no solamente te confesemos como nuestro Señor, sino que vivamos como que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendito Dios.